hace unos años vi una película llamada Relatos Salvajes, Sí. por, donde un chico había cometido también un accidente de tránsito y se manipuló a la justicia, digamos, como ejemplo de lo que no debe hacerse. Y a mí me parece que tenemos que también apuntar al rol, cuando hablo de la pena ejemplar, también al rol de la justicia en cuanto a que aquel que tiene acceso económico de recurrir a un buen abogado o un abogado conocido, para llamarlo de alguna manera, tiene una ventaja sobre aquel que no puede hacerlo. Yo creo que en ese sentido el endurecimiento de las penas y una justicia, como bien ahora se llama independiente, que no es solamente independiente de todos los poderes, sino una justicia capacitada, debe colaborar con estas tareas que sí, Jorge, adhiero que es la de prevención, pero no se puede distinguir entre aquel que tiene un BM y un Renault 12 No, estamos de y, acuerdo. bueno, esto, Pero yo esto que vos decís es eso, que es complementario, digamos. Acá la discusión tiene que ser todo lo que tiene que ver con el tránsito y con el trauma en general. El abordaje es multisectorial, digamos, ¿no? Y necesita justamente una discusión multisectorial. Lo primero es tener datos, datos fehacientes, ver cuál es la morbilidad, la mortalidad generada por las condiciones vehiculares en el país. Bueno, para eso justamente nosotros en Fundación Trauma estamos viendo lo que pasa en la prevención terciaria, qué es lo que pasó a partir que se produjeron las lesiones. A eso hay que sumarle, digamos, los hechos que se producen y para eso está justamente en entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es quien debe hacer el relevamiento de todos estos hechos. La otra cosa es la nacionalización del registro de conducir para que solamente haya un registro único y además una base de datos con la gente que ha cometido infracciones. Y acá es donde, bueno, hay que empezar a jugar con el tema del registro, cuál es la vigencia del registro, qué pasa si te sacan el registro una vez y por qué te lo sacan, por ejemplo, por exceso de velocidad, cuánto tiempo, qué pasa cuando la gente reincide. Bueno, estas son las cosas que hay que empezar a tomar, además de la justicia. La justicia es un complemento, la justicia está al final para castigar, digamos, los excesos que se producen. Pero hay un tránsito, digamos, valga la redundancia, hay un tránsito entre lo que pasa habitualmente y lo que termina teniendo consecuencias. Por eso nosotros siempre insistimos mucho en el tema de la prevención, porque digamos, hay que empezar a trabajar con la gente. Y yo creo que trabajar con la gente es trabajar con la gente en el ámbito de lo que le pasa a la gente. Yo siempre digo que si uno va a hablar, por ejemplo, de el uso del cinturón de seguridad, eh, la utilidad del uso del cinturón de seguridad, digamos, en cuanto a la prevención, y los problemas son que la gente se interna porque tiene colisiones de moto y porque son peatones, seguramente va a seguir teniendo la misma cifra. Entonces hay que saber qué es lo que le pasa. En este lugar hay colisiones de moto. ¿Cuáles son las colisiones de moto? ¿Dónde se produce? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuántos de estos tenían casco? Por ejemplo, del relevamiento que nosotros tenemos de colisiones de moto, 70% de las personas no tenían casco. Y cuando ustedes analizan, digamos, qué le pasó a esos pacientes, bueno, tuvieron más internación en terapia intensiva, tuvieron más lesiones, tuvieron más internación en el hospital y, por supuesto, tuvieron más necesidad de estudios y de cirugía y más mortalidad. Está claro, hay que usar casco, evidentemente que hay que usar casco. Hay que usar casco porque me lo imponen, esto es tan difícil para nosotros los argentinos. No, hay que usar casco porque te conviene, porque si usas casco, la posibilidad, los riesgos disminuyen. Bueno, estas son las cosas que hay que trabajar y me parece que esto se necesita un abordaje multisectorial. dentro de ese abordaje multisectorial, Jorge, para ir cerrando, a mí me da la impresión de que tenemos que también complementar y analizar la tarea de las fuerzas de seguridad, eh, o sea, que actúen coordinadamente. En una época, no sé si vos recordás que la General Paz estaba controlada la salida y se analizaba quién entraba y salía, y después todo eso desapareció. La misma fragmentación, a lo que apunto es que la misma fragmentación del sistema de salud también se ve en la fuerza de seguridad. Y por Sí, lo que pasa es último, que acá en el tema del tránsito, Miguel, tenés que pensar que hay un tema de responsabilidad directa, que es que si hay, digamos, una agencia de seguridad y la agencia tiene los controladores, digamos, que dependen de por ejemplo, un agente de seguridad no puede hacer una boleta.
Y a mí me parece que acá es donde hay que ponerse de acuerdo qué es lo que uno quiere, digamos, qué es lo que uno necesita. Por ejemplo, controlar la velocidad hoy se puede hacer con los sistemas de radarización, y la ciudad de Buenos Aires tiene un excelente sistema de video y de cámaras. En fin, hay muchas posibilidades para trabajar en ese aspecto, pero me parece que tiene que ser un abordaje multisectorial, no es una sola cosa. Si ponemos la alcoholemia cero y nadie la cumple porque no lo considera, bueno, vamos a tener problemas. Ahí es donde está el tema del registro, digamos. Si una persona tiene una detención y su alcoholemia es alta, el tema no es la cantidad de plata que tiene que pagar, sino que se le sacan el registro, con lo cual no puede trabajar. Acá es donde hay que empezar a pensar en términos diferentes. Y por mi parte, por lo menos para cerrar, Jorge, creo que el sistema, las empresas privadas, tanto del mercado asegurador como del sistema de salud, que tanto gastan en los llamados siniestros o los gastos por discapacidad, etcétera, etcétera, también deberían colaborar con las entidades del llamado tercer sector, que están luchando por la concientización. Yo creo que todo es un abordaje que merece que la sociedad se reúna, lleguen a un consenso, lleguen a establecer las normas que correspondan, porque si no, estamos siempre trabajando con recursos parciales. O sea, no veo una preocupación del sistema de salud y del sistema asegurador porque bajen los índices siniestrales. La verdad, Mira, yo te voy a decir una cosa que es interesante, ¿no? Que es cómo son los costos en trauma. Los costos en trauma se dividen, se llama teoría del iceberg, se dividen en dos grandes grupos, los costos directos y los costos indirectos. El costo directo es el costo del daño, el costo de la atención médica y el daño a la propiedad o el daño al vehículo en este caso, y los costos indirectos son los que tienen que ver con la falta de productividad y con la discapacidad. Fíjate vos que una persona que fallece a los 20 años deja de percibir 54 salarios, que son los que van desde los 20 a los 65, 45 salarios, 45 años de 13 salarios. Haz el cálculo y te da 500 y pico de salarios. Y la atención de la discapacidad es algo que muchas veces es de por vida. Una persona que se discapacita a los 20 años y tiene una discapacidad severa es para toda su vida. Así que hay una cosa que se llama los años de vida y de trabajo perdidos que te permiten medir cuánto se pierde, digamos, cuánto pierde la sociedad, cuánto pierde, digamos, la familia, cuánto pierde la comunidad económica, porque tiene que ver justamente con el impacto económico. Así que claramente, digamos, todo lo que se haga es costo eficiente en cuanto a la disminución de la morbilidad de las personas, en cuanto, vos pensás que una persona que tiene un familiar traumatizado en su casa con discapacidad, primero deja de trabajar algunas horas porque lo tiene que cuidar, utiliza plata de su bolsillo para pagar algunas cosas que por ahí no tiene cobertura, así que esto genera a la familia. Por eso nosotros publicamos hace mucho tiempo un trabajo de ese impacto familiar, social, económico y personal del trauma en la Argentina. Digamos, el impacto no es solamente un impacto económico al Estado, sino además un impacto a la familia y a la persona y a la sociedad. Jorge, creo que el tema merita cuando vos lo decidas discutirlo ampliado esto y propuestas concretas para invitar a los gobiernos y a las entidades que corresponda a ver si podemos hacer el aporte a políticas públicas. ¿Te parece bien? Cuando vos quieras, y me parece que invitando, digamos, a distintos actores para discutir este punto, ¿no?